interrumpir ya sea por micrófono o por chat. Ok, jóvenes, entonces vamos a ver cuál es el proceso para el desarrollo del software que yo les recomiendo seguir eh, para que logren pues el desarrollo de mejor manera. Entonces, vamos a ir paso por paso desde el, pues ya lo que es la entrevista, la visión, los requerimientos, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a continuar con esto. Bueno, primero que nada, como ustedes ya lo han hecho, vamos a hacer lo que el planteamiento o el surgimiento del problema. O sea, ya nos dan un problema y nosotros vamos a hacer el proceso. Voy a partir de que ya tenemos la entrevista con el cliente, ya nos dio la idea, ya hicimos el documento de visión, que cómo visualizamos el proyecto y posteriormente ya vemos cuáles son los procesos generales que se quieren eh, resolver. En este caso, voy a tomar un ejemplo de lo que ya hemos hecho en algunos otros proyectos y entonces en el documento de visión, ustedes ya de alguna manera establecieron los procesos generales que se quieren desarrollar. En este caso, por ejemplo, para su proyecto, ustedes necesitan, por ejemplo, un proceso de asignar materias, o sea, para insertar, borrar, modificar las materias. Ese lo vamos a llamar que es un proceso. Los planes de estudio es otro proceso. El IBM o el CRUD, como le queramos llamar, de materias, de planes de estudio, de carreras, de asignación de las materias al plan de estudio, es otro proceso general de la gestión de usuarios, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya llevamos 5, que son gestión de usuarios, gestión de materias, gestión de planes de estudio, gestión de carreras y digamos, la visualización de esta información. Entonces son así, a grandes rasgos, esos son los 5 procesos que nosotros vamos a desarrollar. Amén de que se me pase alguno, pero primero hay que entender cuáles son los procesos, que ese es el primer paso. No es los requerimientos, todavía no. Primero, los procesos que vamos a desarrollar. Entonces aquí, como vemos, ya está el proceso número 1 y el proceso 2 hasta el proceso N. Y en ese proceso tenemos las actividades que se van a llevar a cabo. Si nosotros hablamos de la gestión o el proceso de carreras, por ejemplo, las actividades que se van a desarrollar dentro del proceso o la gestión de materias sería registrar materias, borrar materias, modificar las materias, listar las materias, consultar materia, todos los procesos o las actividades que se van a llevar dentro de ese proceso, ¿sí? Y además de establecer quién es el actor que va a llevar a cabo ese proceso. Luego, para, por ejemplo, el proceso número 2, que puede ser la gestión de los planes de estudio, pues igual hay ciertas actividades, dar de alta el plan de estudio, darlo de baja, modificarlo, etcétera. Incluso a lo mejor ahí mismo en ese proceso podemos decir asignar materias al, al plan de estudio, etcétera. Entonces ahí vamos a definir los procesos. Ok, luego, ya que tengamos perfectamente bien definidos los procesos, ¿sí? Vamos a seguir con los requerimientos. Ahora, vean bien, aquí tenemos solamente vamos a desarrollar el proceso número 1. Ahorita yo les dije, tienen ya 5 procesos mínimo,
Entonces, en el proceso 1 lo voy a convertir en módulo. Y en ese módulo, obviamente, voy a ver todo lo que voy a realizar en ese proceso. Y ya decíamos, las acciones o actividades que voy a desarrollar, pues es registrar usuario, o en este caso con ustedes registrar, si estoy tomando el módulo de carreras, voy a registrar materia, voy a validar los datos, voy a modificarlos, etcétera. Entonces ahí voy a poner todos los requerimientos para ese módulo. De tal manera que ya estoy agrupando por módulos. ¿De acuerdo? Ahora bien, el siguiente paso es llevar a cabo los casos de uso, pero para el caso de ustedes, si van a trabajar con historias, pues van a sustituir este caso de uso, por ejemplo, por la historia que van a desarrollar para ese caso de uso. Entonces, en este caso, obviamente se pone el caso de uso, se enumera, en el caso de ustedes, si los deciden hacer así, van a poner la historia 1.1, porque uno viene este, del módulo 1, y luego el 1, que es el caso número 1. Entonces ahí igual, ustedes es la historia 1.1. Ahora, ya que ustedes hayan diseñado esa parte, ya podemos entonces hablar de la descripción, de quién es el que lleva a cabo ese proceso. Ustedes describen, obviamente, repito, si deciden usar las historias, ustedes saben cuál es el formato de cómo se lleva a cabo esa historia, y luego de la historia, pues ustedes dicen la descripción y todo. Lo que es bien importante, jóvenes, que especifiquen en la historia o en el caso de uso cuál es el requerimiento que se va a llevar a cabo. ¿Sí? En este caso de uso va a responder al requerimiento 1.1 y al requerimiento 1.2. De tal manera que el 1.1 y el 1.2 ya lo vamos a tener resuelto con la historia o caso de uso que desarrollemos. Luego vamos a hacer el otro caso de uso, vamos a hacer lo mismo, o la historia, van a desarrollar exactamente lo mismo, y al final van a decir a qué requerimiento le está dando solución. De tal manera que cuando yo termine de desarrollar todos los casos de uso, yo ya voy a tener resueltos todos los requerimientos para ese módulo. Obviamente aquí nomás le estoy poniendo 17, pero son alrededor de, no sé, 20 o no sé. Pero cuando ustedes desarrollen todos los casos de uso, ya van a haber cumplido los requerimientos para ese módulo. Entonces aquí ya tenemos las historias o los casos de uso. Lo mismo ahora va a suceder con lo que es el diagrama de casos de uso. Para ello, pues se va a hacer un diagrama general, es decir, cómo respondieron dependiendo lo que tenemos aquí. Por ejemplo, este caso de uso es el actor docente, para este caso de uso es el administrador, pero habrá historias o casos de uso que sean utilizadas por más de un actor. Por ejemplo, en este caso, el administrador va a ser el que use el caso de uso del 1.1, pero el caso 1.2 pues va a ser el administrador y el docente. Y así, este es el módulo 1 con todos sus casos de uso, donde recordamos que todos estos casos de uso del módulo 1 ya resolvieron todos los requerimientos del módulo 1. Asimismo, tenemos todos los casos de uso del módulo 2 que únicamente son para el docente, y estos casos de uso ya resolvieron todos los requerimientos del módulo 2, y finalmente pues el módulo 3, que únicamente va a ser accedido por el director, pues básicamente resuelve todos los casos
los requerimientos del caso del módulo 3 y agrupando en 3 módulos ya le dimos solución o ya atendimos, quiero decir, ya atendimos todos los requerimientos. Por lo tanto, ya hasta cierto modo para este caso, ya los requerimientos están cubiertos y los dejaremos un momento de lado. Después de los diagramas de caso de uso, bueno, acá ya tenemos una explicación de los diagramas de caso de uso para el administrador, para bueno, más bien los diagramas para cada uno de los casos de uso. Creo que podría ser la separación de estos casos de uso a nivel detalle, porque estos son los de todo el sistema y posteriormente ya son por ordenados por casos de uso, ¿sí? Entonces, cada uno de estos casos de uso, el 1.1 es el 1.2, el 1.3 y así cada caso de uso lo separamos en su diagrama. Ahora bien, de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los diagramas de actividad. Fíjense bien en este caso, cuando ustedes hicieron los procesos, ya están estableciendo cuál es el seguimiento que le van a dar. Y en este caso, cada uno de estos diagramas deben de darle solución a un caso de uso específico. Me explico. Por ejemplo, me regreso en este caso. Este primer caso de uso, que es el administrador registra a los docentes con usuario y contraseña en la base de datos, pues ya lo tenemos representado en esta parte de aquí abajo, o en este que está aquí, es registrar los datos del docente, y en ese sentido, que lo que es el caso de uso de registrar a los docentes, tiene 2 requerimientos, el 1.1 y el 1.2. Esto es importante porque con base a los requerimientos, donde le estamos dando solución a todos estos elementos, pues con base a eso vamos a desarrollar y decir que al acceder al sistema, va a representar cada uno de mis casos de uso. Agregar docentes, modificar datos del docente, cuando se registra un nuevo director, etcétera. Este es el proceso o las actividades que debo desarrollar para lograr ese proceso. Ahora, este proceso es muy importante porque a raíz de este proceso de actividades, el de pruebas ya puede verificar cómo y en qué momento se deben de hacer el proceso de cada una de las actividades para ver si se logra la finalización de ese proceso. Bueno, ya que tenemos el diagrama de actividades, vamos a hacer los diagramas de estado, que también son muy importantes para hacer las pruebas. Si nos dimos cuenta en el módulo 1, que son el registrar base de datos del docente, en la parte del administrador, tenemos que puede acceder al sistema, que puede agregar docente, que puede modificar los datos del docente y puede cambiar o asignar un nuevo director. Ahora, de este diagrama, acceder al sistema, ¿sí? A ver, aquí tenemos agregar docente y para cada uno de los anteriores tenemos que, por ejemplo, aquí agregar docente y aquí tengo el proceso del estado. Cuando yo digo voy a agregar docente, solicita un email, ingresa el email, elimina o nos dice cambiar, comprobar si el email existe, ¿sí? Si el email ya está asignado, se genera un mensaje de error, se solicita el email y me vuelve a pedir el email. Una vez que le da el email, genera el password, envía el correo. Si ya existe si el email dice inexistente, genera un mensaje de error y así va a estar ciclado.
todo este proceso también es importante porque a partir de ahí es donde van a nacer los diagramas de secuencia. Pero antes de hacer los diagramas de secuencia, vamos a hacer los diagramas de clase. Para esto, ya nosotros tenemos todo lo que, esto que está aquí, vaya, esto es primero, luego se genera esto que los diagramas de estado, pero a la par de este diagrama puedo estar trabajando con el diagrama de clases. Y los diagramas de clases, obviamente ya tengo que ver cómo están estructuradas, ¿no? Una vez que yo haya elaborado el diagrama de clases, en ese momento voy a generar los diagramas de comunicación. Se acordarán ustedes que el día de ayer hablaba que estos se van a convertir posteriormente en clases y tengo que verificar cuál es el diagrama de clases, responsabilidades, colaboración. Bueno, ya que tengamos las clases, ahora sí, vamos a ver el diagrama de comunicación. Vamos a ver cómo se hace la comunicación entre esas clases. Y para ello, tenemos, por ejemplo, el módulo 1 es registrar al docente o cambiar los datos del docente, modificar los datos quiero decir, registrar los datos del docente, modificar los datos del docente y registrar los días inhábiles. Me voy a regresar aquí para que ustedes vean que esos procesos son los que me están poniendo en cada una de estas actividades. Partimos de las actividades, continuamos con los estados y luego con los de comunicación. Y entonces, cada uno de estos ya hemos definido perfectamente las clases, los casos de uso o las historias, y esa historia que yo obtuve me va a dar la información pertinente para crear cada uno de estos diagramas. En este caso, por ejemplo, acceder a pantalla, modificar datos del docente. Luego, introducir los datos y luego presiona el botón de guardar. Se hace un HTTP post con usuario y contraseña, se llega al controlador. Bueno, esta es la interfaz, primeramente la interfaz, el controlador, y luego de ahí se envían los datos con solicitudes de inserción a la capa de lógica, y luego de ahí, de la capa de lógica, nos podemos ir a un set de datos que se le pide a la capa de datos. Se trata de insertar a la base de datos y luego la base de datos ya va a regresar un response con, aquí se marca 200, que es OK, regresa a la capa de lógica ese dato, luego de la capa de datos se la regresa al controlador y el controlador se lo regresa a la interfaz para darle la información de datos registrados con éxito. Obviamente vamos a diagramar, vamos a tomar en cuenta el caso de éxito, que nosotros en el argot del diseño podemos decir que es los datos o el proceso color de rosa, pero puede llegar a tener un proceso secundario que no lo encontró. Esto que está aquí del controlador, la lógica datos, obviamente están diseñado para modelo vista controlador. Y entonces para cada uno de nuestros casos de uso o de nuestras historias, vamos a desarrollar el diagrama de comunicación. Esto es muy importante porque esto va a servir cuando estemos diseñando el diagrama de pantallas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver a continuación. Ahora, ya que tengamos el diagrama de comunicación, ya que tengamos las clases, ya que tengamos las relaciones, los mensajes, etcétera, entonces vamos a llevar a cabo el diagrama de estados. Y el diagrama de estados, obviamente de ahí nos va a servir para especificar un poco más detallado todo este proceso de que vimos anteriormente. Por cada uno de estos se va a hacer un diagrama de secuencias. Por cada uno de estos tendríamos nuestro propio diagrama de secuencias, que obviamente es esto. Ya que tengo mi diagrama de secuencias, aquí me equivoqué, es diagrama de secuencias.
Ya que tengo mi diagrama de secuencias, voy a tener mi diagrama de entidades y relaciones. Obviamente para eso voy a hacer uso de las clases, el diagrama de comunicación para ver con quién se está comunicando a través de estos objetos. Como lo podemos ver aquí, ya tenemos las clases y ya podemos ver cuáles son esas relaciones. Por lo tanto, quiero decir, ya voy a hacer el diseño de la entidad relación. Cuando yo hago este diseño inicial, obviamente debo de ya haber utilizado la normalización de las bases de datos para evitar la, para evitar la redundancia, la inconsistencia, saber cuáles son mis llaves primarias y saber con quién se va a relacionar, saber todo ese tipo de información, llaves primarias, foráneas, etcétera. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una tabla maestra que se va a comunicar con docentes y obviamente va a ir una comunicación. Aquí voy a tener mi llave primaria y por ende acá mi llave secundaria. Pero a su vez, el docente está inscrito a una carrera. Por lo tanto, aquí ya también voy a tener mi llave primaria y de acá mi llave primaria, pero la que se relaciona docente a carrera, debo de tener una llave foránea en la carrera, que es la que se va a relacionar con la llave primaria, y a su vez en docente debo de tener una llave foránea, que es la que se va a relacionar con la tabla maestra. Y así sucesivamente hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo y hacia la izquierda tienen conectividad. Y la conectividad me la va a dar, por supuesto, la aplicación de la normalización de la base de datos. Una vez que ya tengo mi base de datos, debo establecer cuáles son los atributos que va a contener esta tabla. Es verdad que acá en el diagrama ya tengo los datos, al menos tengo los atributos y muy probablemente pudiera tener ya los métodos que va a realizar, pero no tengo los atributos con sus metadatos. Entonces, primero debo establecer cuáles los atributos de esa tabla o de esa entidad para cada uno de las clases, porque de aquí ya se han desprendido las relaciones. Posteriormente, tengo que poner las convenciones que yo voy a llevar a cabo para para la descripción de los metadatos. Entonces, tengo que poner las notaciones que voy a utilizar. Por ejemplo, un 0, carácter 0, dígitos 0 a 9, entrada obligatorio, signo más y menos no permitidos. 9, dígito o espacio, entrada no obligatorio, signo más y menos no permitidos. Entonces, cuando yo ponga este carácter o este carácter, eso significa que va a respetar la descripción. Cuando yo ponga número, dígito o espacio, entrada no obligatorio, las posiciones en blanco se convierten en espacio, se permiten los signos más y menos. Luego tengo la letra de la A a la Z, entrada obligatoria, signos de la A a la Z, entrada opcional, la A, letra o dígito, entrada obligatoria, A minúscula, letra o dígito, entrada opcional, y así sucesivamente ustedes deben de especificar los metadatos. Luego ya las convenciones o notaciones para el desarrollo de los metadatos. Y ahora sí podemos ya poner la tabla con los metadatos. De aquí ya tenemos la máscara, la longitud, y en este caso, ¿qué significa? Que, por ejemplo, hablamos del tipo o del apellido del docente, de las horas clases, etcétera. Por ejemplo, si tenemos el apellido docente, ya vamos a poner aquí, contendrá los apellidos del académico, será una de las capas de módulos del sistema, y ya tengo la descripción de la máscara
o el formato que debe llevar esa entrada. Por lo tanto, aquí ya vamos a tener que, como dijimos, la L, que significa letras A Z, entrada obligatoria. Entonces quiere decir que primero tengo de la A a la Z como entrada obligatoria con espacios, y su máscara va a ser puros o únicamente, bueno, en este caso decimos aquí letra de la A a la Z obligatoria, y el otro símbolo que tenemos es el de L, la L, y el de signo de interrogación, que es de la entrada opcional. Muy bien. Luego, pues ya tenemos, por ejemplo, aquí las horas clases, tenemos una descripción, representa el total de horas que el docente en licenciatura va a cumplir en este periodo, y la máscara, que como lo vemos aquí, estos dos renglones son lo que significan estos dos renglones o estos dos renglones. Pero en este caso la máscara es que solamente va a aceptar 2 dígitos. Lo mismo pues horas de gestión, etcétera. Muy bien, ya que hayamos descrito los metadatos, ya tenemos todos los elementos para crear, otra vez me equivoqué, aquí, es la creación de las bases de datos, y aquí no lo tengo, pero también ya debo de crear los procedimientos almacenados. Ya de ahí ya puedo poner ya puedo empezar a trabajar con entidades, la capa de negocios, todo lo que es el backend de que se ocupa para el desarrollo de este sistema. Bueno, aquí después de la base de datos ya voy a pasar a, desde aquí quiero decir, desde este modelo, desde esta parte, esto ya lo puedo pasar a partir de aquí, de este módulo, va a ser diagrama, análisis, y a partir de aquí ya lo puedo establecer como diseño. Entonces diseño la entidad relaciones, diseño los atributos, establezco los metadatos, establezco, bueno, las propiedades de los metadatos, y luego creo el diagrama o la base de datos. Repito, aquí ya estoy listo para crear la base de datos, sus relaciones, los procedimientos almacenados, las vistas, los triggers, los store procedures, todo lo que yo o todos lo que yo vaya a utilizar para la gestión en la base de datos. Y eso ya obviamente le va a tocar parte de esto a programación, pero esta parte ya la hace diseño. Luego de ahí, perdón, aquí esta parte la hace programación, codificación. Luego de aquí ya partimos a el diseño de las interfaces de usuario, que son los mockups. Y en este caso, pues ya ponemos todo lo que en borrador esperamos ver, esperamos hacer, y obviamente en esta parte debe llevar sus anotaciones. Por ejemplo, en este caso únicamente aparecerán los docentes que hayan actualizado sus datos en el sistema, en la tabla docente, campos de información. O por ejemplo aquí otra anotación, la parte antes del arroba en el correo institucional se toma como nombre de usuario y el número de empleado. Bueno, esas son las notaciones, pero ¿de dónde salen estas anotaciones? Obviamente de los requerimientos y las restricciones que se están poniendo en esa parte. Posteriormente, todo esto es de diseño. Ahora, diseño también tiene que hacer el diagrama de pantallas. Todo lo que ustedes están visualizando aquí, por ejemplo, de las pantallas que hemos visualizado o diseñado anteriormente, para cada una de esas pantallas, yo debo generar un diagrama de pantallas con los especificados. Una vez que se capture, por ejemplo, la información en el web form, se va a insertar a la capa de negocios. Todo esto que está viendo aquí, esto es la capa de presentación.
Luego tenemos la capa de negocios, la capa de datos y la capa de bases de datos. Y obviamente aquí tenemos que ver con los disparadores. Aquí en la capa de lógica ya sabré si se pudo o no se pudo insertar. Si se pudo o no se pudo insertar, pues ya va a tomar uno de los siguientes caminos. Por ejemplo, aquí, el primero, cuando trata de insertar a los datos de un docente, cuando regrese ya me dijo si los puedo o no los puedo insertar y hasta cierto momento saber qué sucedió. En este caso, la primera parte dice que el número de empleado ya existe. Otra, los datos del docente fueron grabados correctamente. Y una tercera, puede ser que los datos del docente no pudieron ser grabados. Todo esto, estos mensajes van a ser analizados aquí en la capa de negocios, la lógica que voy a hacer para poder saber qué es lo que, a qué mensaje lo tengo que enviar. Lo mismo, bueno, para, como les dije ya, para cada uno de los datos. Esto, bueno, es algo igual que lo anterior, solo que para esta parte, pues estoy ya tomando otro formato, otro ejemplo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, después de los diagramas, ya puedo diseñar las pantallas eh, en su mundo real, es decir, cómo va a ser presentada ya en el sistema, ¿sí? Para ese tipo de cosas, eh, esto lo va a hacer también diseño. Diseño va a elaborar los front-end en, pues no sé qué herramienta quieran hacerlo. Yo sugiero que lo hagan en el mismo Visual Studio, ¿sí? Diseñen el front-end y para que ese front-end lo aprovechen los de codificación para nada más ellos se dediquen a la parte del backend y posteriormente ya ellos enlacen cada uno de los componentes que van a desarrollar con los elementos que tienen aquí. Como ustedes lo vieron en esta parte, cuando ustedes entreguen esta pantalla ya formalmente, se pueden dar cuenta qué es lo que va a suceder internamente en la codificación cuando presionen el botón del PDF, cuando presionen agregar plan de estudios, ¿sí? Ustedes deben de saber qué va a ocurrir. Por eso tienen que diseñar para cada botón, para cada pantalla, diseñar qué va a pasar cuando presionen el botón de agregar. Para este caso, este diagrama de pantalla es para cuando presionen el botón de PDF. Entonces ahí le tienen que decir todo la parte del desarrollo. ¿Cómo se va? Esto es lo que se va a hacer. ¿Cómo? Pues ya los de programación lo van a hacer. Luego, pues para cada uno de estos, como les digo, van a desarrollar el diagrama. Ahora, una vez que ustedes vean cómo van a desarrollar esto, el diagrama, esto está mal posicionado, aquí me equivoqué nuevamente. Esto debe ser para la parte del diseño, perdón, de codificación. Ya deben de estar visualizando, por ejemplo, la master page base, la básica, de más abajo, y de ahí, como les digo, yo puedo gestionar aquí el proceso de logueo, que es lo que en un momento dado voy a elaborar. Y otro master page, estos dos master page van a heredar la parte de logueo, por ejemplo. Y tengo, acuérdense, dos posibles caminos. Uno, que yo tengo que desarrollar a partir del web form cuando se ha logueado el usuario o a partir de un master page que es sin logueo. Es decir, tengo dos caminos. O amende si puedo hacer otro frame master page. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita que ustedes pueden hacer un tercer master page para lo que es los reportes, por ejemplo. Todos los reportes lo pueden
poner bajo otro master page. Pero ese master page a lo mejor estaría debajo de esto. Aquí me faltó ponerle algo similar a esto. Es decir, aquí yo puedo poner ya los reportes con logueo y abajo de una vez que yo ya tengo acceso, puedo crear otro master page para únicamente la gestión de los planes de estudio, es decir, insertar, borrar usuarios, insertar, borrar las carreras, las materias, los planes de estudios. Aquí repetí. Luego, el proceso de los procesos de master page bajo otra capa que me va a dar la misma interfaz para asignar la materia, para el mapa curricular, etcétera. Y otro para los usuarios sin logueo. Aquí a lo mejor es la generación o la consulta de información nada más que qué interfaz voy a utilizar. Es decir, una que no vaya a ver lo del logueo. Aquí es donde yo hago todo el proceso de login para ver si tiene o no tiene derecho a acceder. Muy bien. Ahora, ya que hayamos presentado, vamos a esa interfaz, es como le digo, y me equivoqué, esta debe de estar después de esto, después de ahí. Esto que está aquí, jóvenes, obviamente ya debe de tener la parte más importante para saber, para poder realizar todo este proceso, saber cuál es el logueo, todo esto de aquí, ya lo debo considerar en el diseño, es decir, qué es lo que debe de aparecer, cómo debe aparecer. Esto lo va a hacer ya la parte de codificación. La parte detallada, entiendan esto por favor, esto lo hace este diseño, pero ya la parte detallada de todo esto, no, perdónenme, esto también es de diseño, discúlpenme, dado que le está diciendo qué va a aparecer, cómo va a aparecer. Entonces, esto parte de diseño. Y ya de ahí, ahora sí, está la parte de la lógica que ustedes ya han establecido. Y con base a esto ya se va a poder programar. Ya que tengan toda esa información, ya todos los diseños de los que hemos visto anteriormente ya se va a pasar a la parte de la codificación. Es decir, eh, dependiendo de toda la información que se ha generado, anteriormente ya el desarrollo del sistema, los de codificación, ya van a estructurar y crear todo el esquema del sistema, como lo vemos aquí. Ya creamos la capa de entidades, la capa de negocio, la de presentaciones. Se dan cuenta, aquí no está la capa de datos, dado que yo les comenté que esa capa yo se las voy a proporcionar en un DLL. Por lo tanto, esa capa no las vamos a evitar. Ya que tenga el sistema, obviamente de ahí, pues ya vamos a realizar las pruebas. Y entonces, otra vez me equivoqué aquí, jóvenes. Discúlpenme porque esto lo hice de ayer a ahora, le digo, me tomó y ya no alcancé a revisar todo. Pero bueno, posteriormente ya está listo para realizar las pruebas del sistema, que ya eso se los había mostrado anteriormente. Y esto obviamente lo hace prueba, lo acompaña validación y verificación, y pues ahí es lo de control de calidad. Y de aquí obviamente pasa a analizar el reporte, se hace un análisis de todo este reporte y se establecen los resultados. Eso ya no lo puse, ya no alcancé, pero se establecen los resultados y esos resultados son los que se van a enviar otra vez a el departamento que le corresponda. Y finalmente, jóvenes, pues hay que hacer los manuales. A saber, pueden realizar estos manuales, amén de que puedan ustedes considerar algunos otros. Uno, el primero de los manuales, o no sé el orden, aquí no importa tanto el orden, es el manual de instalación de los componentes para el desarrollo. Es decir, en un apartado, en un manual, ustedes deben decir qué herramientas, como ya se lo solicité,
están ustedes utilizando en el desarrollo del sistema. Es decir, estoy utilizando Visual Studio 2019 o 2015 o 2017 en la versión fulanita. Ya ven que hay versiones entre incluso ¿cómo se llama? El Visual Studio 2019, por ejemplo, ya salió el framework 7.1.2, entonces tienen que decir qué versión de el Visual Studio van a utilizar, qué framework, bajo qué framework van a desarrollar el sistema, etcétera, etcétera. Lo mismo con el SQL Server, si están utilizando alguna herramienta para la generación de la base de datos, bueno, el SQL Server, si están generando alguna herramienta especial fuera de Visual Studio para el desarrollo de las interfaces del front-end, etcétera. Ahí ustedes deben de establecer qué software, versiones, etcétera, etcétera. Luego tenemos el manual de acuerdo de los estándares para el desarrollo del sistema. En estos acuerdos, ustedes deben de establecer las notaciones, Pascal Notation, Camel Notation, etcétera, etcétera, para el nombre de las variables, de los identificadores, de los métodos, no sé, que sean significativos, etcétera, etcétera. Eh, También el manual de la configuración del servidor, es decir, asigna la instalación primero del servidor. Quizá pueda hacer todo en el mismo manual, pero la configuración de software del servidor. Ahí podríamos, esto es para Esteban, todo hacerlo en un solo manual o hacer manuales diferentes, pero una es la instalación del servidor que vamos a utilizar. Lo mismo, qué versión del servidor, qué distribución, qué servidor, SQL Server, MySQL, el que ustedes quieran, la versión, etcétera. Luego, después de la instalación, tengo que ver los permisos de la base de datos, es decir, cuáles son los permisos necesarios para que se pueda acceder al sistema a través de una conexión remota, porque no es lo mismo probarlo de forma local a forma global. Y luego los permisos del sistema, porque ese es otro tipo de permiso. Luego lo que es el manual del usuario. En el caso del desarrollo, también deben poner, por ejemplo, si están utilizando GitHub, hay que poner qué GitHub o qué software para el control de versiones están utilizando, cómo se accede a ellos, incluso en el manual del desarrollo, pues también podrían poner ahí lo que es la instalación de todos los software. Muy bien. Pues jóvenes, esto sería básicamente un desglose de todo lo que es el proyecto. Justo un minuto antes de las 2:50. Jóvenes, ¿alguna duda, comentario, aportación? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran saber? Yo tengo una duda, profesor. ¿Esos manuales los desarrolla el departamento de programación? De los que hablamos de la instalación de los componentes, del acuerdos de estándares, los hace el departamento de codificación. Hablamos de los estándares, igual y todo lo pueden poner sobre un manual, obviamente bien dividido por sus secciones. Les digo, primero a lo mejor podríamos poner los acuerdos, los estándares que ustedes acuerdan para el desarrollo, como les digo, las notaciones, el nombre de los sistemas, perdón, de los módulos. Por ejemplo, a la capa de entidades siempre se le va a poner una subguión, a la capa de datos, todas las clases que se desarrollen bajo eh, ¿cómo le llama? Esa capa va a ser N datos, E datos, D datos, etcétera. Todas esas convenciones son las que ustedes van a desarrollar. Todos los componentes, la descripción de los software, versiones, frameworks, todo eso lo van a hacer ustedes también. Les comentaba
la instalación de los componentes, ahí también pueden poner el manual de cómo se instalan, que van a utilizar. El de configuración del servidor, obviamente, le va a hacer el departamento de configuración, que le corresponde a Esteban. Y el de usuario, ese le corresponde a documentación. Les recomendaba que eso lo pueden hacer a través de videos para no hacer el manual escrito, o al menos que quieran hacer ambos o elijan ustedes, no sé. No sé si queda claro la duda, Carlos. Sí, ya quedó claro. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Muy bien, jóvenes. Entonces, voy a corregir este manual y se los voy a enviar, lo voy a subir ahí al Blackboard para que tengan pues ya el seguimiento ahí de lo que deberían de estar haciendo. ¿De acuerdo? Profe, Sí, bueno, esa presentación la va a subir dice, a Blackboard, ¿verdad? Dice. sí, sí, voy a convertir, Eh, voy a arreglar los detalles que tengo, les digo, voy a arreglar esos detalles y lo voy a convertir en PDF y se los voy a subir. ¿Podría poner en los diagramas, bueno, en los diagramas a quién le corresponde hacerlos? Ok, voy a acomodar todo esto y les voy a poner ahí a quién le corresponde hacer cada uno de ellos. Va, gracias, profe. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, nada más aclararles, jóvenes, que este es un proceso que el proceso de desarrollo, obvio, también, nada más aclarar eso, depende también de la empresa que está desarrollando, de cómo establezcan ellos, porque cada quien tiene también su establecimiento de reglas y seguimientos y no por el hecho de que aquí estén primero en un orden y en otro, a lo mejor en otra empresa lo hacen de forma diferente en el sentido de que pueden estar trabajando en paralelo varios documentos de esto. Ahora, por ejemplo, cuando parece ser mucho documentación, pero por ejemplo, esto obviamente sí va igual, como les digo, esto es en los diagramas de casos de uso o historias junto con esto de diagrama de caso de uso van en un solo documento, por ejemplo. Esto obviamente ya de requerimiento ya lo hicieron en otro documento. Por ejemplo, el diagrama de actividades lo pueden dejar en un solo documento, el de estados en otro documento. Lo que son las diagramas de clases, me voy a brincar esto, lo que son las relaciones, lo que son los atributos, lo que son los metadatos, lo que son hasta ahí, todo eso lo pueden meter también en un solo documento. Este lo dejan en otro documento por separado, al igual que el diagrama de estado. Este eh, no necesitan, esto lo pueden englobar con esto de aquí, diagrama de clases, diagrama de identidad, porque este es solamente un diagrama, pues. Entonces no lo vamos a separar. Esto lo ponen junto con esto y el diagrama aquí me equivoqué, les decía, la base de datos también la vamos a poner. Ya esto también ya lo van a poner en otro documento, pueden poner un solo documento, los prototipos, los diagramas de pantalla, las interfaces ya reales, como las van a diseñar, o igual esto lo pueden dejar en otro porque son bastante. Y luego ya van bueno, esto lo vamos a mover también y estas también. Ok, jóvenes, pues si no hay dudas, o más bien la pregunta es, ¿tienen alguna duda? ¿No? Muy bien, entonces jóvenes, aquí le dejamos. La próxima semana voy a tomarme la, la próxima semana, si Dios quiere, les voy a mostrar a codificación cómo podrían a pasar todo lo que vimos ahorita ya a la codificación. Entonces, pero el miércoles, la primera media hora, voy a hacer la revisión de los avances del proyecto y ya a partir de la siguiente media hora, o a lo mejor una hora para la revisión y luego a partir de la siguiente hora ya podemos empezar con lo de codificación de miércoles, jueves y viernes.
Ok, jóvenes, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau. Ok, nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Con permiso. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe.